Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Vas, mi guerrero. Nuestra llamita está tocando nuestro conocimiento natural y es cuando nos incomoda. ¿Por qué? Porque no podemos entenderlo y es más fácil de molestarnos cuando no entendemos que cuando entendemos y alegrarnos sobre las cosas. Es algo muy, muy importante poner atención, escuchar para recibir el mensaje y la palabra de Dios cuando los hombres están predicando. Así es, pastor. Es supremamente importante lo que usted acaba de mencionar y quiero enfatizar nuevamente en el propósito, ¿no?, que Jesús tuvo al ir a la orilla del mar y hablarle a Pedro, presentarle a Pedro la gracia, la salvación, pero el poder sobrenatural de Dios, pero únicamente fue a través de derribar argumentos, derribar fortalezas, derribar pensamientos y todo aquello con que cada persona, con que cada ser humano nace y desarrolla en su diario vivir. Sí. Todo ser humano en esta tierra, Dios le ha dado la facultad y la habilidad de desarrollar diferentes funciones, desarrollar diferentes profesiones, talentos, habilidades, cualidades, dones, etcétera, etcétera. Y son talentos con los cuales nace la persona, pero que en alguna forma tiene que practicar y ser enseñado de alguna u otra manera en las diferentes áreas. Me imagino que Pedro, para ser pescador, el gran pescador, tendría que haber adoptado y haber tenido un mentor o un maestro quien le enseñase el arte de la pesca. Y recibió un conocimiento humano, un conocimiento natural, un conocimiento que eventualmente Dios le dio la facultad de desarrollarlo para subsistir en esta tierra. Y así con las diferentes profesiones, pastor. Sí. Futbolistas, artistas, cantantes, músicos, pescadores, ingenieros, conductores, en fin, la profesión que cada persona tenga. Es una profesión, sí, que Dios le ha dado la facultad de desarrollar esa habilidad o ese talento, pero todo se adquiere por medio del conocimiento natural o humano. Vamos a la universidad, pastor, y recibimos conocimiento que nos ayuda a capacitar y a mejorar y a perfeccionar de pronto el arte, el oficio o el talento que yo tengo, ¿verdad? Sí. Vamos, desde que nacemos estamos absorbiendo el conocimiento que nos enseña y nos inculca papá y mamá, los abuelos, los tíos, las personas que hacen parte de la familia. Cuando vamos a la escuela vamos adquiriendo conocimiento que nos enseñan allá en las diferentes áreas o materias, y así al transcurrir y llegar a la edad adulta y llegamos a viejos y nos morimos en esta tierra del día que partamos y nunca vamos a terminar de aprender. Siempre estamos todos los días aprendiendo algo nuevo, algo diferente, y vamos puliendo cada vez más el arte o el oficio o profesión que cada uno tengamos o desarrollemos en las diferentes áreas. Esto le pasó a Pedro, pastor. Sí. Pedro, el pescador. Y me imagino yo, la Biblia no lo narra, pero no nos vamos a hablar mentira, vamos a ponerle el sentido común. El sentido común nos indica de que Pedro, me coloco yo, hablo por Pedro.
¿qué pensaría yo en la posición de Pedro? ¿Cómo pensaríamos, pastor? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este carpintero? Para que me venga a decir a mí que soy pescador de oficio, de profesión, que soy en este momento un comerciante de aquí, que de eso me he ganado la vida y mantengo a mi familia, a mi esposa o a mis hijos, mi casa, porque Pedro era casado, ¿no? Así es. No quiero entrar en otros temas, pero Pedro era casado. Ay, pastor, ¿cómo dice esas cosas? Pedro tenía el celibato. La Biblia dice, ¿no?, que Jesús le sanó la suegra a Pedro, ¿no? Así es. Si le sanó la suegra a Pedro es porque tenía esposa. Pero bueno, ese es otro punto. El hecho es de que Pedrito habrá dicho, ¿quién es este Jesús para que me venga a decir a mí qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer yo las cosas? Vamos a colocar un ejemplo, pastor. Va el carnicero al estadio, está entrenando el equipo de fútbol y decirle, hey, técnico, meta a este jugador, saque a este, meta a este, haga estos cambios y modifique la planilla y meta a jugar al equipo en la final de esta manera. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Yo soy el director técnico, yo soy el profesional, yo soy el que sé. Tú eres un simple carnicero, ¿qué me vas a venir a enseñar? ¿Qué sabes tú? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué récord tienes? ¿Quién te conoce como técnico de fútbol? Nadie, ¿verdad? Lo mismo pasó en la época de Jesús. Todo el mundo se quedó admirado. ¿Este no es Jesús el carpintero? ¿El hijo de José el carpintero? ¿Qué está haciendo aquí? Dando instrucciones de cómo se debe pescar. Está loco este Jesús. Me imagino que muchos se deben de haber reído, sí, y otros por dentro se deben de haber reído también, u otros también enojados, como el caso de Pedro. A Pedro no le causó gracia de que Jesús le dijese que bogara mar adentro y volviera a tirar las redes. Y Pedro ya había terminado de lavar las redes, ya había limpiado el barco y ya se quería ir ahí a descansar porque estaba trasnochado de la pesca, ¿verdad? Sí. Y viene este loco carpintero a decirle, hey, vuelve y eche las redes a la barca, mijo, y vámonos boca mar adentro. Está loco, si ya está de día, ya está haciendo sol, los peces ya se metieron hasta lo profundo del agua, no pescaron absolutamente nada. Este está loco. Y eventualmente muchos no lo toman así, pero lo que Pedro hizo es lavarse las manos cuando le dijo, Señor, yo sé que no hay nada que pescar y no vamos a encontrar nada ya, porque yo ya vengo de allá. Con mi experiencia, mi facultad y mi trayectoria que llevo como pescador, vengo y no pesqué nada. En la noche, que es donde suben los peces, ahorita voy a pescar de día. Pero en tu nombre echaré las redes, bajo tu responsabilidad. Porque no voy solo yo, dijo Pedro, sino que también todos sus ayudantes. Es que no nos metemos a la historia muchas veces para entender desde la óptica de Dios su palabra. Obviamente, Pedro no iba solo. Él tenía sus trabajadores, tenía sus ayudantes para echar la red, para mover el barco, para remar. Es obvio, es evidente, ¿verdad, pastor? Pues no tenía motor, tenían que... Claro, no tenía motor, para entrar hasta no tenía un Yamaha atrás para que impulsara, era puro brazo nomás. Y de esta manera, no solamente Pedro era el que iba a volver a trabajar extra o doble, sino también todo su equipo de trabajo, también toda la tripulación del barco. Y llega este loco llamado Jesús a decirle, boga mar adentro y echa las redes nuevamente. Hey, yo sé que no voy a pescar nada, pero bajo tu responsabilidad. Como quien dice, oigan muchachos, este hombre dice que lo tiremos. Yo sé que no va a pescar nada y yo no le creo, pero él lo está diciendo, vámonos por lo que él dice. Porque hemos escuchado por ahí que sana, que hace milagros y cosas así. De pronto le atina. Y de pronto cazamos cualquier bagre o pez por ahí allí. De pronto. Vamos a ver. Bajo la responsabilidad de él. Ok, muchachos, vámonos. Boguemos mar adentro. O sea, ¿por qué estoy diciendo y le estoy dando vuelta a este punto? Porque quiero, y el punto, y si usted quiere colocarle un tema a este mensaje o esta enseñanza en esta mañana, en esta tarde o en esta noche,
puede colocarle derribando los argumentos naturales. Derribando los argumentos naturales. Pedro tenía argumentos, tenía bases, tenía fortaleza y bien fundamentadas, porque era el conocimiento humano y la experiencia de la vida que le había enseñado y lo había mantenido con vida y había sostenido no solamente su vida, sino la de su casa también, y también era la fuente de empleo para otras personas del área también. Contra toda probabilidad y contra toda lógica natural y humana, era imposible que fueran a pescar y que les fuera bien en la pesca. Y arrancan mar adentro. Y cuando bogan mar adentro, ya sabemos lo que dice la Escritura. Echaron las redes y pescaron y pescaron y echaron las redes y pescaron y echaron las redes, y hasta el punto que se tuvieron que regresar nuevamente porque las barcas estaban ya casi al punto de hundirse por el gran peso de los peces que no cabían en la barca. La pesca milagrosa, la pesca que eventualmente solamente la podía hacer un hombre llamado Jesucristo, el carpintero menospreciado y que decían que no sabía, que no tenía experiencia y que era un loco por decir estas cosas. Jesús vino a esta tierra a derribar todo argumento y lógica y conocimiento de hombre. Gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los has revelado a estos pequeñitos, a estos ignorantes, a estos que no tienen la sabiduría ni el conocimiento que tienen los grandes del mundo, los grandes hombres, los grandes del planeta. Gracias te doy, Padre, porque nosotros ahora como hijos de Dios tenemos la capacidad por la persona del Espíritu Santo de entender los misterios, de entender las cosas sobrenaturales y mirar la vida, los problemas y las situaciones y cada suceso en nuestro diario vivir desde la óptica de Dios. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo número 2, en el versículo 3 en adelante, si no estoy mal, dice la Escritura que para el hombre, las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Las cosas espirituales para el hombre, el ser humano, la persona natural, son locura. Pero para el Hijo de Dios, para el creyente, para el nacido de nuevo, son poder, son sabiduría, las puede discernir, las puede entender, las puede guardar y las puede poner en práctica en su diario vivir por la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús vino a derribar el argumento, los pensamientos y el conocimiento humano que tenía Pedro. A Pedro en ese momento se le cayó el velo. Se le corrieron las escamas de los ojos. En ese momento a Pedro le quedó por el piso el conocimiento humano que había tenido desde la niñez o desde que tenía conocimiento de la profesión de la pesca. En ese momento dice la Escritura que cayó rendido a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y estas palabras no las puede decir ningún ser humano, no las puede decir ninguna persona si el Espíritu de Dios no le ha dado la medida de fe para creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor y el Salvador de su vida, y reconocer su falta, reconocer sus pecados y llevarlo, esa palabra, al arrepentimiento. Pedro cae de rodillas arrepentido. Pedro cae de rodillas en ese momento porque reconoce que el que está frente de él no es el loco, no es el carpintero, no es el ignorante de la pesca, sino el creador de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, el eterno, el único que tiene palabras de vida eterna, y en la cual lo confrontó y le dijo: en tu nombre echaré las redes. Y ahora comprobó que no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesús, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor.
en tu nombre y en el nombre de Jesús es que declaramos en esta hora que los argumentos, que las fortalezas, que el conocimiento humano con la cual nos apoyamos y colocamos de bastón o de muletas para vivir nuestro diario, valga la redundancia, vivir en esta tierra, no lo sirve, no nos sirve si primeramente no estamos apoyados, cimentados y fundamentados por la palabra de Dios. Claro que sí, gloria a Dios por el conocimiento, siempre lo hemos dicho, pero hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. El conocimiento natural es limitado porque solamente nos sirve para subsistir en esta tierra. El conocimiento natural está contaminado por el pecado original o el pecado natural que todo hombre y mujer lleva en este mundo. Ese conocimiento está contaminado porque está torcido y está acoplado para sacarnos del propósito de Dios, del plan de Dios, y de esta manera inconscientemente servir al enemigo, servir al pecado y hacer las cosas basados a nuestros propios razonamientos, punto de vista, objetivamente viendo mis estudios, mi conocimiento, los consejos que me enseñó mi abuelita, mi papá, mi mamá, bisabuela, tatarabuela, mi profesor, mi universidad, mis estudios, mi experiencia, y todo lo basamos en mí, yo, lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que me enseñaron es lo que yo tengo. Pero son muy pocos aún creyentes el día de hoy que deciden y determinan colocar su conocimiento personal en un segundo plano y colocar en primer plano como base y cimiento en su diario vivir el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios y del nombre de Jesús. Porque todavía, aunque muchos dicen ser creyentes, muchos dicen ser hijos de Dios, muchos van a la iglesia, leen la Biblia, predican palabra, saben palabra, hablan bonito, y no hay en su vida la revelación del conocimiento del propósito de Dios en sus vidas. ¿Qué es eso, pastor? Sencillo. ¿Por qué las vidas de las personas no cambian? ¿Por qué aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios, yendo a la iglesia, teniendo un ministerio, sabiéndose la Biblia de pasta a pasta, predicándola y compartiéndola, no hay cambios en su vida? Porque no ha entendido y no conoce el propósito de Dios para su vida. Porque si lo entendiesen, hubiesen cambiado y se hubiesen encarrilado a obedecer el conocimiento de su destino. La escritura dice, pastor, en Salmo 139, en el versículo 13, dice la escritura que bien que mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos, y bien que en lo oculto fue formado. Y luego fueron aquellas cosas formadas sin faltar ni una sola de ellas. Y en tu libro estaban escritas todas las obras, estaban escritas todas aquellas cosas que se iban a manifestar en mi vida sin faltar una sola de ellas. Entonces, cuando usted y yo nos negamos a nosotros mismos y renunciamos al conocimiento que tenemos natural y permitimos que el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, se haga rema en mi vida o en nuestras vidas, entonces ahora Dios utilizará, bendecirá, ungirá y prosperará, bendecirá el conocimiento natural. No entiendo, pastor, que de las mismas. No entendí lo que dijo. Mucho puedes decirme en este momento. Sencillo, se lo voy a poner más claro. Con el conocimiento que tenía Pedro, no le alcanzó para pescar esa noche. Vino en vergüenza y vino en pérdida, porque él tenía que pagar. No era de gratis que la tripulación iba a pescar, tenía que pagar. Y al él venirse en blanco, cuando digo en blanco es en cero de peces, se fue de pérdida. Sí. Se fueron de pérdida todo, Pedro, la tripulación y la familia de todos ellos. Pero tenían el conocimiento. Yo tengo el conocimiento, yo soy el que sé. No me diga cómo tengo que hacer las cosas, porque yo soy maduro, porque tengo tanta edad y porque tengo mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho estudio. Sí. ¿De qué le sirvió a Pedro?
en ese momento de nada. Y Dios permitió que Pedro no pescara nada. Dios permitió que los peces esa noche no subieran a la superficie, para Dios glorificarse y presentarse a la vida de Pedro. ¿Qué voy con esto? Cuando Pedro obedece a regañadientes al mandato de Jesús, boga mar adentro y echar las redes, obedeció de mala gana, pero obedeció. Con algo de incredulidad, pero obedeció. Y dio la orden para que la tripulación volviese nuevamente bogar mar adentro. En ese momento se activó algo en la vida de Pedro y activó la gracia, el favor y la bendición de Dios a su vida, a todos los que lo rodeaban y a su talento u oficio o profesión. Y ahora esa profesión de pescador que tiene Pedro, el conocimiento que tiene Pedro como pescador de oficio, de profesión y de origen, ahora ha sido bendecido, ha sido prosperado y ha sido multiplicado al 100 por 1, y no solamente en él, sino a todos los que estaban con él. Y ahora ese talento, esa profesión o ese oficio fue bendecido por haber creído y caminado en obediencia. ¿En qué se complace más Dios? ¿En los sacrificios o en el que se le obedezca? ¿No será que mejor es el obedecer que los sacrificios? Pedro en ese momento obedeció, y la obediencia trajo gracia, trajo favor, trajo bendición, y Dios, su talento, su habilidad, su conocimiento, lo bendijo y lo prosperó. Entonces, derribando argumentos naturales, permite que Dios en esta hora derribe los argumentos naturales que detienen, que impiden el caminar con Dios, el obedecer a Dios, el conocer a Dios y el conocer el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son los argumentos que en este momento nos están separando de Dios? Así es. ¿Cuáles son los argumentos y conocimientos naturales que nos impiden creerle a Dios? Y no solamente creerle a Dios, sino caminar por fe y caminar conforme al mandato, enseñanza de Jesús a través de su palabra, la Biblia. Tenemos conocimiento natural. Gloria a Dios por el conocimiento que recibimos en la escuela. Gloria a Dios por el conocimiento que recibimos en las universidades. Gloria a Dios por el conocimiento que nos inculcaron y nos enseñaron e impregnaron nuestros padres, abuelos y familiares. Gloria a Dios por el conocimiento inclusive que nos dio la vida y nos ha dado la vida hasta el día de hoy. Pero todo ese conocimiento sin Dios no sirve de nada, porque el conocimiento que da Dios y proviene de Dios nos lleva a la excelencia, nos lleva al camino, a la bendición, nos lleva a la eternidad. Y aún el conocimiento humano y natural es bendecido, es prosperado y es multiplicado por causa de mi fe y mi obediencia. Entonces, ¿es malo, pastor, el conocimiento natural? ¿Es malo lo que yo desarrollo ahora? No, lo malo es que Dios no está en el asunto. Lo malo es que no dependas de Dios. Y lo malo es que confíes más en ti que en el poder de Dios. Sí. Jeremías 18, 5 en adelante. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas o se hace sabio en su propia opinión y razonamiento. Pero bendito el hombre que confía en Jehová y que cuya esperanza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que cuando venga el sol y venga la sequía, sus hojas siempre están verdes y no caerá, sino que siempre estará verde, frondoso, y en todo tiempo dará fruto. ¿Cómo usted, pastor Evaristo? Sí, es tremendo, pero ese es una realidad latente en la vida de las personas, en la vida del ser humano, pastor. Porque hay veces que Dios nos está hablando y llega el momento que bajamos nuestra mirada de las cosas sobrenaturales que el Señor, de cómo el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, y caemos en el conocimiento natural, y lo que vamos a ejercer no nos sale bien. Y yo digo esta cosa, ¿por qué? Para que me entienda así. Llegó el día que a Saúl se le dio una encomienda
cuando llega Samuel y le dice: así dice Jehová, Dios de los ejércitos. Pon atención y escúchales. Vas a ir a la tierra de Amalek y vas a destruir al pueblo. Y le da los pormenores, le da las órdenes cómo quiere que Dios haga con ese pueblo que se le opuso y le mató gente cuando venían de Egipto hacia la tierra prometida. Y escucha perfectamente. Pero cuando va de camino, yo me imagino que Saúl empieza a reflexionar y a pensar humanamente y deja de lado la voz y la palabra que se le dio por medio del profeta a él, porque empieza a calcular las cosas en su conocimiento natural e humano. Y al momento de llegar, deja de lado las órdenes que se le habían dado precisas de cómo actuar en esa guerra, y hace las cosas como le vino en gana, como creyó que eran bien, como hombre de guerra, como le pareció, como siempre se habían hecho por ellos o por otra gente de guerra. Y trae el botín al rey de Amalek y hace todo desordenadamente y nada como Dios le había dicho y hablado a través del profeta. Viene bien contento, pastor, en su conocimiento humano, de regreso. Traigo lo mejor, lo más engordado, traigo el mejor oro que pude haber encontrado, traigo al rey de Amalek. Eso hicimos. Aquí lo hicimos. Voy a quedar bien delante de la nación y del pueblo de Israel. ¡Wow! Pero Dios, que está mirando las cosas y observando, está diciendo: dejaste de lado lo que yo te hablé, lo que yo te ordené que hicieses. Y todavía viene de camino cuando Dios ya le está hablando al profeta Samuel y le dice: ve y dile lo que ha hecho mal y ha tomado en poco mis palabras, recargándose en su conocimiento natural y humano, pensando que el conocimiento que tiene era lo mejor. Entonces, cuando llega, es lo primero que le dice Samuel: ¿qué traes ahí? Nada, pero oigo un balido de ovejas. O sea que estás bramando vacas, ovejas, puercos, vacas, el dinero, y todavía al hombre detenido. Entonces, imagínense, pastor, cuando estamos hablando de allá de Saúl, en este momento cuando Dios nos da órdenes de hacer algo, cuando a veces estamos leyendo la palabra y viene una palabra de revelación y la escuchamos y nos abre el entendimiento del Espíritu Santo para entenderla completamente, y de repente bajamos la mirada y tratamos de acoplarla al conocimiento natural y humano que tenemos, y dejamos de lado la palabra como se nos está dando por medio del Espíritu Santo en la revelación de la palabra. Y es cuando, lo que dice usted, vienen todos esos problemas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mal e inconclusas, y como son tan malas e inconclusas, tienen problemas hacia el futuro de nosotros, que fue lo que le costó la desobediencia a Saúl de seguir reinando el pueblo de Israel, porque se apartó la presencia de Dios de Saúl y del pueblo de Israel, y venían mal, peor, hasta que los mataron. Y el reinado de Saúl y de toda su familia quedó en el olvido, extinguido por la desobediencia. Estamos en los tiempos finales, antes del arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia llega el momento que sí leen la escritura, pero no bogan mar adentro dentro de la escritura, pastor, sino leemos superficialmente la palabra. Y cualquiera puede predicar superficialmente, pero son pocos los que bogan mar adentro, y Dios le da revelación. Y en base a esa revelación de la palabra, de la porción escritural, pueden tocar el espíritu de la persona que está escuchando y hacen más. ¿Por qué digo que más? Porque el espíritu del que está predicando y el espíritu del que está escuchando pueden compenetrarse, porque es el mismo Espíritu Santo que mora en los dos.
y le da testimonio al que está escuchando que el que está hablando, que el que está predicando verdaderamente está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y la palabra que está hablando está respaldada por el Espíritu Santo, pastor. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. Así es, pastor. Algo supremamente importante que el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, pasan desapercibido e ignoran en estos últimos tiempos, digámoslo así, es de que Satanás ha inventado y ha desarrollado una estrategia para seducir, atraer y mantener atrapados, ¿sí?, a los hijos de Dios, a los creyentes y a toda aquella persona que hace parte del cuerpo de Cristo. El que está perdido, está perdido. No tiene nada que perder Satanás, porque ya es de él. ¿Qué va a perder? Ya lo tiene en su mano. Pues sí. El que está perdido, está perdido. Siempre hay esperanza mientras se arrepienta. Pero de lo contrario, mientras viva una vida contraria a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, pues la Biblia dice, Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que de él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no leen el siguiente versículo que dice, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo del Padre. Automáticamente, ¿es o no es? ¿Es blanco o es negro? ¿Es de día o es de noche? ¿Es caliente o es frío? Porque a los tibios el Señor vomitará de su boca. Así es. Entonces, estoy diciendo esto, pastor, y bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el arma que tiene Satanás? La estrategia que Satanás ha filtrado desde hace algunos años atrás y está muy fortalecida el día de hoy, es que Satanás ha permitido que muchas personas tengan y se llamen cristianos e hijos de Dios. Satanás ha permitido, juntamente con sus huestes, tronos, potestades, dominios, gobernadores, principados y demonios, de que muchos que se dicen ser hijos de Dios, creyentes, cuerpo de Cristo u iglesia, prediquen la palabra, enseñen la palabra, compartan la palabra, publiquen la palabra, lean la palabra, pero que no la vivan. Satanás también conoce la palabra y le citó la palabra a Jesús en el momento de la tentación, cuando le dijo, si postrado, tírate abajo, porque escrito está, recuerda que el Señor Dios enviará a sus ángeles para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Satanás le estaba citando el Salmo 91 a Jesús. Entonces, al diablo no le impresiona que tanta palabra usted conozca, sepa o entienda. A Satanás y a los demonios no les importa, no los afecta y mucho menos los intimida que tanto usted hable bonito de Dios, que tanto usted predique de Dios, que tanto usted enseñe de Dios. ¿En qué le afecta al diablo? ¿En qué le afecta a los demonios? Lo único que al diablo lo estremece y le hace temblar, y a sus demonios, es aquella persona que ha sido lavada y limpiada con la sangre del Cordero, que conozca la palabra y que haya hecho de la Escritura el fundamento y el estándar de su vida en esta tierra. O sea, un practicante y un hacedor de la palabra. Porque quien conozca palabra, hay muchos. Usted va a la universidad, hay teólogos enseñando la Biblia, teología, y no tienen ni pizca de temor de Dios. No tienen ni pizca de fe, y mucho menos de obediencia, pero son teólogos. Porque hoy en día, y muchos días atrás también,
la teología es una materia o es una profesión, es algo que eventualmente está dentro de las universidades y la puede dar cualquiera que estudie teología. Pero la palabra, sin la revelación, sin el poder de Dios y sin la fe, es letra muerta. Entonces, el día de hoy, el enemigo ha permitido que el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, que predicamos, que enseñamos, que compartamos y que eventualmente profesemos en medio o por medio de nuestra fe, pero sin las obras, sin los cambios, sin fe y sin la obediencia, son letra muerta. Son palabras que se las lleva el viento. Y usted dijo algo, pastor, supremamente importante. Ahora, cuando dijo que cuando un verdadero hijo de Dios creyente, nacido de nuevo, que no solamente tiene el conocimiento, sino que practica la palabra, vive, mora el Espíritu de Dios dentro de él, y el Espíritu de Dios que está dentro de él va a producir unción y poder para que cuando hable a otras personas, para cuando predique ese conocimiento, para cuando enseñe ese conocimiento de la palabra, impacte en lo más profundo de su espíritu y traspase y penetra el corazón y el tuétano y parta el alma en dos. Y haya redargüimiento, y haya convicción de pecado, y haya transformación e impacto e influencia en la vida de las personas que están recibiendo, los receptores que están escuchando la enseñanza, la predicación compartida, predicada o enseñada de ese hombre que se dice ser hijo de Dios. Porque el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu, si realmente viene ungida, viene con poder esa palabra, o simplemente es bla, 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 sin poder y sin unción alguna. Al diablo no le importa qué tanto bonito hable y qué tantas palabras sepa o enseñes o prediques. Lo que va a hacer temblar al diablo, lo que va a hacer huir al diablo, y lo que va a hacer que resistamos al diablo y a los demonios es la práctica en nuestro diario vivir del conocimiento de la palabra de Dios que tengamos. Obvio, evidentemente, si usted no tiene conocimiento de la palabra y no sabe ni pizca de la palabra de Dios, pues ¿qué va a obedecer? ¿Qué va a colocar en práctica? Lo que no conoce, lo que no ha estudiado, lo que no sabe. Obvio, no va a poner en práctica nada. Pero aquí está el punto, y es el siguiente, y es el énfasis y el punto central de esta enseñanza en esta mañana, tarde o noche. Y es que Dios quiere en esta hora y en este momento que vivas conforme a la porción que voy a leer a continuación, valga la redundancia. En el libro de Proverbios, capítulo número 3, en el versículo del 1 en adelante, dice la Escritura, Proverbios 3, verso del 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ante los ojos de quién? De Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos. No te apoyes en tu propia opinión, en tu propio conocimiento, en tus propias experiencias. No te apoyes en el conocimiento humano y natural que tienes el día de hoy, que aprendiste de papá y mamá en la escuela, en la universidad, aún en la escuela de la vida. No te apoyes únicamente en ese conocimiento. No te hagas sabios en tu propia opinión. En otras palabras, no seas necio, no seas terco, no seas testarudo. Apóyate en Jehová y confía en Jehová. Todo ese conocimiento que tienes necesita ser ungido. Necesita el power de Dios. Necesita la gracia de Dios. Necesita eventualmente que sea respaldado, guiado por Dios. El conocimiento de Pedro, solamente con el conocimiento natural que él tenía, no le sirvió para el día malo. Así es. Dice la Escritura que un día nos va a llegar el día malo a todos. Y a todos nos llega un día malo. Todos en la vida. Día o días malos. Y llegó el día malo para Pedro y la tripulación de Pedro, perdón. Y fue que se vinieron en blanco, en derrota, fracasados y eventualmente no pescaron nada. Porque se apoyaron y siempre estaban apoyados en su propio conocimiento, razonamiento y experiencia. Pero en el momento que aunque a regañadientes, Pedro obedeció a Jesús y dijo: en tu nombre echaré las redes. En ese momento, su conocimiento, su profesión, su oficio y su experiencia de la vida fue bendecido, fue prosperado y fue multiplicado y fue instrumento en la mano de Dios para bendecir también a los que lo rodeaban y a las casas de los que estaban con Jesús en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? El día de hoy, identifica y pide a la persona del Espíritu Santo que te enseñe, que te muestre y que te revele cuáles son o cuál es el conocimiento, cuál es la opinión, cuál es la fortaleza o cuál es el argumento que hay en tu mente y en tu corazón que están bloqueando e impidiendo que el propósito y la voluntad de Dios y el consejo de Dios se cumplan y se manifiesten en tu vida y te estén impidiendo el obtener las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios y la multiplicación que Dios ha determinado para ti. La Escritura dice que nosotros fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura en Efesios capítulo número 1, versículos 5, 6 en adelante, si no estoy mal. Dice la Escritura que usted y yo fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de existir el cielo y la tierra, ya tú estabas bendecido, ya Dios te había bendecido. Pero el punto consiste es que el hacernos sabios en nuestra propia opinión y el creer que todas no las sabemos y que siempre tenemos la razón y que somos perfectos y que en nosotros no hay falla y no hay error y que lo que yo digo es sí y amén y se tiene que hacer como yo digo, como yo pienso, porque me paro en el macho y la impongo y las cosas se hacen como yo diga, como yo quiero, porque yo soy el macho alfa lomo plateado. Y en ese momento nos gana y nos puede más el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia y la prepotencia. Y la Escritura dice que Dios un corazón contrito y humillado no desprecia, no echa fuera. Pero a los arrogantes, a los orgullosos y a los altivos, Dios lo mira de lejos, pero da gracia al humilde, aquel que reconoce sus faltas, aquel que reconoce que aunque sabe, no sabe nada.
y que no se apoya en su propia opinión y que no se apoya y depende de su propia prudencia, sino que necesitamos todos los días de la gracia, del conocimiento, del favor, de la misericordia y de la iluminación de Dios para vivir en esta vida, en esta tierra. Apartados de mí, ustedes nada son y nada pueden hacer, dijo Jesús en San Juan capítulo número 15. Dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, pero los pámpanos sin la vid no pueden permanecer. Los pámpanos sin la vid se secan, se mueren. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y ustedes, apartados de mí, nada son y nada pueden hacer. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sigue viviendo tu vida como quieres. Síguete haciendo sabio en tu propia opinión. Síguete apoyando en tu propio razonamiento. Sigue creyendo que tú eres el que lo sabe todo, más sabio que Salomón. Sigue pensando así. El diablo eso es lo que quiere, que pienses así. Sigue predicando, sigue enseñando la palabra, sigue compartiendo la palabra. Sigue teniendo tu ministerio o posición en la iglesia, claro, síguelo haciendo. Eso no le hace temblar al enemigo. Eso no va a traer la bendición a tu vida ni a los tuyos. Lo que va a traer la bendición, la gracia y el favor a tu vida es que ese conocimiento, eso que prediques, eso que enseñes, eso que compartes, eso que tú dices ser, esa identidad que tú dices tener, ese título que tú dices tener colgado del cuello y de la frente, lo vivas. Lo pongas en práctica en tu diario vivir y entonces el diablo oirá de vosotros porque lo está resistiendo con el escrito está, porque el escrito está, no solamente está de labios para afuera, sino que sale de lo más profundo de mi ser, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi corazón. Y cuando sale, sale ungido, sale con poder, sale con dunamis, sale con power, sale con la unción, sale con el Espíritu de Dios. Y en ese momento, dice, cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Y que a causa de la unción de su presencia, todo yugo se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en su vida personal y en la vida de las personas que lo están viendo y lo están escuchando, derribando argumentos naturales. ¡Wow! Pastor, el tiempo nos avanzó, el tiempo nos corrió. Quisiéramos seguir avanzando y ampliando y profundizando más estos puntos bíblicos, que es supremamente importante para la iglesia, el cuerpo de Cristo, el creyente y toda persona en general que aún no tiene a Cristo. Debe entender de una vez por todas que apartado de Dios nada puede hacer. Así es, pastor. Y no puede pensar que porque le ha ido bien en la vida y tiene bienes y riquezas y posición, carro, casa y beca, ya logró el éxtasis y es una persona victoriosa y logró el éxito y conquistó el mundo en esta tierra. No es así. Nosotros no nacimos para vivir eternamente en la tierra. Nosotros fuimos diseñados y creados para vivir en la eternidad con Dios en el cielo. Y lo único que nos va a posicionar en la eternidad, en el cielo, en la presencia de Dios, es nuestra fe y nuestra obediencia que Dios nos dé por medio de la medida de fe y la dependencia total y permanente de Dios y de su palabra. Y el no apoyarnos en nuestra propia prudencia. En este momento, pastor, usted y yo podemos tener un poco de grado de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Y con toda humildad, yo creo que lo decimos y usted está de acuerdo conmigo, pero aún ese conocimiento que tenemos, ese poquito de conocimiento que Dios nos ha permitido por su gracia tener el día de hoy, si no está alineado al propósito y a la voluntad de Dios y nosotros no caminamos en fe y en obediencia a lo que nosotros estamos predicando aquí, simplemente estamos lanzando palabras al viento, son palabras que las llevan al viento, somos como címbalos que retiñen, solamente bulla, solamente bla, 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 bla. ¿Sí me entiende? Pero no hay impacto en la vida de las personas que escuchan, no hay impacto en las personas que reciben el mensaje y la palabra, ¿no? Entonces, eventualmente es supremamente importante que nosotros entendamos que hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento humano y natural, y está el conocimiento que viene otorgado, proveído por la persona del Espíritu Santo de Dios, y que ese conocimiento que Dios ha permitido que tú tengas el día de hoy, debe de alinearlo al propósito y a la voluntad y al conocimiento de Dios primero. Porque tu conocimiento sin unción, sin revelación y sin la gracia y el favor de Dios, tu conocimiento te llevará a la tumba, y no solamente a la tumba, sino también a la vida eterna, pero sin Dios, o sea, para el infierno.
porque eventualmente cuántos grandes científicos, filósofos y hombres grandes, estudiados y reconocidos hasta el día de hoy en el mundo entero, en el transcurso de la historia, están en el infierno y eran los más sabios y los más entendidos, y eventualmente no les sirvió para tener la vida eterna. Entonces, recuerda, no te hagas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, y recuerda que el conocimiento, la experiencia, oficio o profesión que tú tienes y hayas obtenido hasta el día de hoy, debes, no digo tienes porque Dios no obliga a nadie, mucho menos nosotros, pastor, pero debes, por tu propio bien y el de los tuyos, alinearlo al propósito, a la voluntad, al diseño, a la gracia y al favor y a la bendición de Dios, para que seas prosperado tú y los tuyos también. Sí, amén. Pastor, con esto cerramos. No sé, ¿quiere agregar algo más? Sí, nomás a las personas que nos han escuchado y nos van a escuchar en estos días, como esté llegando de día, tarde, noche a sus lugares, de que pongan atención en la palabra que se ha dado a través de esta porción escritural, a través de esta prédica, y que puedan recibirla, aceptarla, guardarla, y lo más importante, ponerla en práctica, pastor. Porque en la escritura dice en el libro de Lucas que el rico y Lázaro, el rico alcanzó muchas posesiones en su vida humana, en su tiempo, y creyó ver alcanzado lo máximo, a ser un hombre rico, tener tanto dinero para hacer con banquetes, con esplendidez, y ese hombre llamado Lázaro tener una vida males y males y males, al modo de que hasta los perros le lamían las llagas. Y podía verse que el rico estaba en la plenitud con toda la economía que tenía. En el éxito, sí, en la cúspide. Pero se le olvidó una cosa, que cuando terminó, cuando digo terminó, es la carrera humana. Sus días en esta tierra. Sus días en esta tierra. Murió ese hombre. Fue al infierno a ser atormentado. De nada le sirvió. Y sin embargo, ese mendigo llamado Lázaro, que no tuvo nada en esta tierra, y el día que murió fue por los ángeles llevado al seno de Abraham y después del paraíso, y fue limpiado, transformado, cambiado para entrar a ese lugar de bendición. Y nosotros en este momento, a lo mejor tenemos ciertas posesiones, ciertas cosas no tenemos, pero va a llegar el día que nosotros muramos o dormamos, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar moradas, a hacer casas para nosotros, pastor. Y lo que tenemos, no digo que sea malo, pero hay que poner más la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, sí, que las cosas de aquí abajo, que se necesitan, sí, pero no son tan primordiales como la vida eterna, pastor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es, busca primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, eventualmente, esta es la conclusión de este tema, de este mensaje, derribando argumentos naturales. Hoy es el día, hoy es el tiempo, es el ahora. Ahora es tu tiempo de renovar tu mente y eventualmente transformar tus pensamientos y alinear tu conocimiento, razonamientos, puntos de vista y vida en general al propósito, al llamado de Dios en tu vida, para que puedas recibir la gracia, el favor, la misericordia, la bendición y la multiplicación a la manera de Dios. Tú y tu casa, los tuyos también. Este es el tema que desarrollamos juntamente con el pastor Evaristo Sasturay. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, y que si lo ha bendecido, pues usted también lo comparta, y de esta manera usted pueda también ser instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros y dar de gracia lo que de gracia también Dios le ha dado y ha recibido usted en este momento. Bueno, queremos darle los agradecimientos a todas aquellas personas que se conectaron vía YouTube a través de este canal
canal Radio Cristiana El Vino Nuevo, y les invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle like o darle me gusta para que de esta manera te llegue en el momento que subamos un video o subamos algún tipo de mensaje, te llegue en tus notificaciones y de esta manera mantengas al tanto y estés al pendiente de lo que va ocurriendo en nuestro programa, en nuestra Radio Cristiana El Vino Nuevo. Gracias por conectarse, amigos de YouTube, gracias eventualmente por su tiempo y que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Y ustedes que nos están escuchando vía online, también queremos agradecer su tiempo, queremos agradecer eventualmente por habernos escuchado, habernos permitido llegar a sus vidas o a sus hogares, y también aprovechar este momento para cerrar y recordarles nuevamente de que tenemos programación en vivo. Recuerde, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, usted puede disfrutar de una variada programación de música y alabanza que glorifica y exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también la palabra de Dios en audio, conferencias, discipulado y los programas que venimos desarrollando juntamente con el pastor Evaristo Sasturay a través de este programa Guardianes del Reino. Recuerde pues visitarnos y dejar su mensaje o peticiones de oración, y también las preguntas o temas que quiere que desarrollemos en este programa en el www.radiocristianaelvinonuevo.com, y también nos pueden encontrar en la app de su equipo móvil del TuneIn. En el TuneIn nos puede encontrar en esta aplicación como Radio Cristiana El Vino Nuevo, y en nuestro canal de YouTube Radio Cristiana El Vino Nuevo. 8:35 minutos de la noche, hora Pacífico, Fontana, California. En este momento compartió con ustedes este mensaje, la palabra de Dios, el pastor Evaristo Sasturay, y este su servidor, pastor Edwin Ospina. Y no nos queda más que despedirnos, pastor, y desearles un bendecido y próspero fin de semana, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea prosperada para aquello que Dios la ha enviado en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, y desearles mil y mil bendiciones.